Buenos días, buenas tardes ya los que están aquí en casa. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Los que nos están viendo por internet, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vayas a estar sintonizando también. Es un gusto, un placer estarte saludando, esperando que estés escuchando la palabra. Y bueno, seguimos con nuestra promoción. Acuérdense, ya no vamos a regalar chocolates porque suben de peso, entonces estamos promocionando libros, ¿verdad? Que te active el cerebro, la mente, los pensamientos. Entonces tenemos promoción 3 libros, 50 pesos cada uno, o los 3 por 150. Los tenemos solamente aquí en la iglesia El Reino de Dios, los tenemos ya preparados. Si los quieren para que los regales, para que los leas, para que te instruyas, los tenemos aquí. Y bueno, esperemos que sean de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos, regala un libro en Navidad. Vamos a pasar a nuestras Biblias, vamos al Evangelio de Juan, Juan 10:22. Vamos a Juan 10:22, a ver qué dice la Escritura. Hoy es un día muy especial. Gloria a Dios, hermanos, por los que están aquí. Dijimos, ¿quién va a venir? Competimos con el Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, ya se terminó, todavía les da tiempo de llegar a la iglesia. Parece que ganó Argentina por penales. Bueno, eso no es ganar, pero ganó por penales. Gloria a Dios, hermanos. Había pastor, un mundial hace como 10 años. Jugó, bueno, era el partido final a la misma hora del culto. Y como era bien futbolero, su campaña fue: invita a un amigo a la iglesia a ver el mundial. Y pusieron el mundial en vez de culto y hasta sirvieron cerveza. Digo yo, bueno, no saben de qué espíritu son. Realmente no sabía de qué espíritu era. El pastor colgó los tenis y ahora se dedica a la política. Quiere hacer una carrera política en el estado de Puebla o de Tlaxcala. Entonces, bueno, realmente hay que tener mucho cuidado con el corazón de esos líderes, ¿no? Que están puestos sus ojos en el mundo en vez de estar puestos en las cosas de Dios. Pero como decía, en paz descanse nuestro hermano David Huerta, ¿dónde están los verdaderos israelitas? Henos aquí, ¿verdad? Los que decimos llueve, truene o relampaguee, haya fútbol, haya mundial, haya lo que sea, preferimos siempre a Cristo que cualquier otra cosa. Gloria a Dios por sus vidas. Vamos a Juan 10:22, dice la Escritura: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la Hanukkah, era invierno. Señor, te damos gracias por este mediodía, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, todos los que están aquí, todos los que nos ven por internet, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a todos los millones de internautas que nos sintonizan y que nos sintonizarán. Hoy es Hanukkah, básicamente la fiesta viene del hebreo Hanaj, dedicar o estrenar, por eso el traductor dijo la fiesta de la dedicación. La debió haber puesto cuando menos con mayúsculas, ¿no? Porque nos saca totalmente del contexto. En realidad es la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Y este año empieza hoy empieza en la tarde, como a las 6, ¿no? Está oscureciendo bien temprano, empiezan las fiestas siempre en la tarde y coincide con la Navidad. Vamos a ver que todas las fiestas judías, muchas fiestas judías, van a competir con las fiestas cristianas o católicas, ¿no? Entonces, bueno, la Hanukkah compite con la Navidad, es en invierno, se regalan presentes los judíos, es la fiesta de las luces, ¿no? Se encienden unas velas como los árboles de Navidad. Y recientemente, hace algunos años, se querían inventar el viejito de la Hanukkah, ¿no? Y bueno, los rabinos dijeron, no es posible, basta con eso, ¿no? Ya con las similitudes que hay es más que suficiente. Entonces ya no hubo viejito de la Hanukkah, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es Hanukkah. Jesucristo mismo la celebró. ¿Por qué la celebró? Dice, subió a celebrarla. ¿Y por qué Juan la plasma en su evangelio? Básicamente representa nuestro andar en Cristo. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, y mientras estuvimos en el mundo, el templo estuvo desacralizado, estuvo sucio, no andábamos en nuestros pecados,
andábamos en la vida de miseria, drogas, alcoholismo, cosas que no convienen, y estaba sucio el templo. Y entonces bueno, cuando viene Cristo a morar a nuestros corazones, lo limpia. Dice la Escritura que los demonios, cuando son echados de la persona, la casa queda limpia, ¿no? Queda limpia. Entonces bueno, esto es una metáfora de un templo completamente limpio. Entonces esto es como una rededicación cuando Cristo viene a nuestras vidas. Este es el significado más profundo de la fiesta de Hanukkah. Y bueno, todo, si tienen más dudas, todo está en mi libro, Intifada, ¿no? Ahí se habla de esta fiesta. Lo tenemos en promoción, 50 pesos hasta el Día de Reyes, ¿no? Entonces es un libro especial. Y en cada fiesta judía, como en cada fiesta mexicana, hay una comida relacionada. En esta época se relacionan los bollos. Los bollos subganiot se dice en hebreo, y son bollos rellenos de mermelada. Y justamente ayer mi sobrino, la inocencia de los niños, me dijo, bueno, ¿y qué tienen que ver los bollos con la Hanukkah? Y dije, ay, qué buena pregunta, vamos a investigarla, ¿no? Porque siempre digo la comida de los bollos, pero no sabemos de dónde surgen los bollos, y es muy interesante. Los bollos fritos de esta forma, rellenos de mermelada o de lo que fuera, son griegos, tienen 2000 años de antigüedad. Y la costumbre de comer estos bollos apareció en 1485, totalmente medieval, y era el significado que se le dio fue eso. Bueno, va frito en aceite como lo hacían los griegos. Esto significa la multiplicación del aceite, el milagro de la Hanukkah, lo vamos a ver. Y comerse el bollo era como nos echamos a los griegos a la boca y nos los comimos, ¿no? Acabamos con ellos, ¿no? Y nos los masticamos. Entonces, bueno, muy interesante, ¿no? Eso dicen la Wikipedia, ¿no? Quién sabe si sea cierto o no. Digo, habría que buscar otras fuentes, pero cuando menos tenemos una idea de cuándo apareció la tradición de los bollos, 1500, hace 500 años, y que son una remembranza griega, o sea que los griegos comían un tipo de bollo muy similar a qué curioso, ¿no? Gloria a Dios. Básicamente la fiesta en sí se trata de la rededicación del templo de Jerusalén que reconstruyeron Esdras y Nehemías. Básicamente, bueno, los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Después de 70 años, más o menos, ¿no? Ven que los tiempos no son exactos, son como 68, 72 años dependiendo del conteo. Los judíos regresaron a Jerusalén y Esdras y Nehemías construyeron el templo, un templo muy pequeño que se conoció como el templo de Zorobabel. Era tan pequeño que era como este espacio que tenemos nada más en el altar. Era un templo muy muy pequeño, pero cayó en desuso por el impacto de la cultura griega dentro del judaísmo. Esto lo hemos visto muchas veces. En el 332 apareció algo que se conoce como el periodo heleno. Alejandro Magno conquista Babilonia, ¿no? Y automáticamente todos los territorios de Babilonia pasan a ser propiedad de los griegos. Y el judaísmo tiene una crisis cultural y religiosa porque los griegos la tenían increíblemente clara. No ha habido otra cultura como la cultura griega en todo el mundo, ni la habrá. Yo creo que si creen en los extraterrestres, estos sí eran hijos de extraterrestres, ¿no? Tenían increíblemente clara la humanidad. Lo he dicho muchas veces. Seguimos en la actualidad bajo el impacto griego, en la astronomía, los días de la semana, los meses del año, en la psicología, los complejos de Edipo, de Casandra, de Electra, todos son griegos. En la política, la democracia es griega y tenía como función mantener el status quo de la clase dominante. Entonces, bueno, cuando decimos, sí, que viva la democracia, sí, vamos a seguir manteniendo a los ricos en su lugar para que generen empleos, ¿no? Que Slim siga siendo más rico
para que haga más empleos en México, la inversión privada. Esa es básicamente la visión de la democracia, ¿no? El ejército se hizo para resguardar a la clase dominante y después los generales se volvieron tan poderosos que dieron el golpe de estado y se convirtieron en el gran imperio romano. Pero bueno, son los tejes y manejes de la historia que a veces se nos escapan y decimos, sí, la democracia. Infórmate, ¿no? Infórmate primero qué es la democracia. Bueno, en la química el átomo lo infirieron los griegos por medio de la razón pura. Era el método de Demócrito de Abdera. Infirió que había una partícula indivisible que los físicos nucleares siguen buscando, ¿no? Cada vez que encuentran una partícula más pequeña, aparece una más pequeña y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pero algún día la encontraremos. En la física, el movimiento retrógrado de los planetas, la redondez de la Tierra, toda ya lo sabían los griegos. En la literatura, el teatro griego, predecesor del cine, de la televisión y del entretenimiento, ¿no? Hay una cita en el libro de los Hechos donde dice: los griegos no tenían otra cosa que hacer más que escuchar cosas nuevas, ¿no? Se reunían en un lugar especial para escuchar cosas nuevas. Esto es el entretenimiento. Dicen, vamos ahora a hacer la televisión, y bueno, sigue siendo impacto griego en el lenguaje. Cualquiera que haya estudiado raíces grecolatinas, los nombres que se siguen usando: Alejandro, por supuesto, Elena, Hugo, Alicia, no lo van a creer, Anastasia, yo pensé que era un nombre ruso, no, fueron de los griegos rusos que se evangelizaron a los rusos, y Anastasia se volvió como un nombre ruso, pero es totalmente griego. En la medicina, los médicos siguen siguen los métodos griegos y siguen haciendo el juramento hipocrático, ¿cierto o falso? ¿No? ¿Verdad que sí? Aquí tenemos dos médicos, ¿no?, acabados de graduar y hicieron el juramento hipocrático, totalmente griego. En el cristianismo, hermanos, cuando decimos Dios, el término Dios en griego significa Zeus, ¿no? Cada vez que decimos, oh Dios mío, decimos, oh Zeus mío, ¿no? Seguimos mentando la divinidad principal del panteón griego durante 2000 años. Todo el mundo espantándose, los mesiánicos espantándose porque decimos Jesucristo, y dicen, no sé, Yeshua HaMashiach, y ellos dicen Dios, ¿no? Dicen, estás peor, Dios, ¿no? Mentando a Zeus, al Zeus olímpico, que diciendo Jesucristo. En la guerra no había soldados más valientes que las élites griegas, y los espartanos más fieros que todos los demás. ¿Por qué? Porque era una cultura increíblemente superior. El Islam se fundamentó en los griegos, en Plotino, y en 80 años invadió toda Europa. Estaba llena de fundamentalistas. La gente se convertía por convicción. No eso de que sacaban la espada y mataban, nada. Llegaban los musulmanes, decían, no, finalmente llegó la cultura, la civilización, ¿no? No sé, como si los gringos un día dijeran, vamos a invadir México. Dios, no nos invadas, solitos nos entregamos, no hay problema, vamos a ser ciudadanos norteamericanos y vamos todos a luchar por ese sueño americano. Yo creo que nosotros y toda Latinoamérica se entregaría, ¿no? Totalmente, levantaríamos las manos y diríamos, sí, finalmente se nos ha cumplido nuestro sueño. Así se convirtieron al Islam toda Europa, porque estaba fundamentada en el pensamiento griego, y el impacto de los griegos en el judaísmo fue fortísimo. Los judíos se quitaron incluso la circuncisión. La circuncisión es un ritual donde se quita el prepucio del genital masculino, y los griegos decían, bárbaros, ¿no? Si el cuerpo humano es la máxima creación y es una belleza, ¿cómo se atreven a mutilarlo? ¿No? Es lo que decimos hoy de las mujeres árabes que les quitan el clítoris con una piedra. Decimos, qué bárbaros estos árabes locos, ¿no? ¿Qué están pensando? Eso mismo decían los griegos de los judíos. Dice que judíos tan locos, ¿cómo se atreven a mutilar el cuerpo humano? Y fue tal el impacto que dejaron de circuncidarse los judíos. Dijeron, sí, tienen razón los griegos, somos unos bárbaros, no dirían medievales, somos unos bárbaros nilóticos, semíticos. Y bueno,
Jesucristo utilizó el método mayéutico platónico de la escuela sofista al responder con preguntas. Los judíos le quieren llamar el estilo mishnaico, el estilo farisaico, pero lo retomaron de los griegos. Lo siento, chicos, ¿no? Hay que investigar un poco antes de inventar esas cosas, y lo dicen los rabinos, ¿no? Sí, el método rabínico de responder con preguntas, nanais, era mayéutica sofista de los griegos. Hay muchas historias. Mateo 12:48, la gente que estaba con Cristo llegó y le dijo: Maestro, tu madre, tus hermanos te buscan. Y respondió con una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Método griego, tal cual. Le encantaba a Jesucristo utilizar este método. Mateo 21:24, cuando le preguntan los sacerdotes, le dicen: ¿y tu bautizo es del cielo o es de la tierra? Les contesta con una pregunta. Dice: si me contestan primero ustedes a mí una pregunta, yo les diré de dónde es mi bautizo. Usaba el mismo método. Juan 18:34, al ser interrogado por Pilato, le dice: ¿eres el rey de los judíos o no? Y él dice: ¿lo preguntas tú o estás preguntando porque te lo dijeron, ¿no? O sea, entonces contestaba con este mismo método. Y bueno, los rabinos están muy orgullosos hasta la fecha. Un gran rabino, cuando le preguntas algo, te responde con una pregunta. Lo retoma el coaching internacional, ¿no? Cuando vas con un coach, no que te va a coachear, lo que hace es preguntarte cosas, no te da consejos como el consejo pastoral de: pastor, ¿qué hago? Me siento muy mal. Sí, mira, ahora, si no va y te pregunta: a ver, ¿por qué te sientes mal? Examina qué hay dentro de ti, ¿no? Y te empiezan a hacer preguntas, y básicamente ese es el coacheo. Es el mismo método griego, mayéutico, sofista. Entonces, lo siento, ternuritas, ¿no? Pero los rabinos, no es un método judío, es un método griego. El apóstol Pablo utilizó métodos sofistas, discutía en las plazas públicas como lo hacía Sócrates, y vamos a tener en Hechos 17:18 la mención de distintas escuelas griegas. Había como 7 escuelas griegas. En Hechos 17 nada más se menciona a los epicúreos y a los estoicos. Básicamente, los epicúreos dosificaban el placer. Gracias a la visión epicúrea, los drogadictos pueden dejar la sustancia, ¿no? Porque llega un momento en que la droga ya no te da el servicio, ¿no? Antes te metías una y ¡ay!, te duraba 8 horas el efecto. Entre más fumas, te tienes que estar mete y mete, y muchos epicúreos dicen: no, pues voy a dejar pasar 3 días o 4 para que me pegue bien otra vez. Y en esos 3 o 4 días recapacitan y dicen: ¿qué estoy haciendo con esta porquería? Y es cuando pueden salir adelante. Entonces, bueno, el método de los epicúreos sirve muy bien a los adictos. Los estoicos es lo que queremos hacer mediante los cursos matrimoniales: dominar nuestras emociones, ¿no? Para tratar con calidad y con respeto a las mujeres. Entonces, bueno, se mencionan estas escuelas griegas en el libro de los Hechos. Y básicamente el apóstol Pablo utilizó el método platónico de la dialéctica. Por eso es tan difícil y hay que tener mucho cuidado cuando lo leemos. La dialéctica nos dice que das una tesis, luego das una antítesis y surge una síntesis para convencer. Este es un ejemplo a los romanos. Por medio de la salvación y de la gracia va a usar este método, y era un método griego. Hegel la retomó, luego Marx se la apropió, y cuando uno habla de dialéctica, dicen dialéctica marxista. No, hay que echar un poco más atrás el cassette. Es dialéctica socrática, ¿no? Dialéctica platónica. Qué interesante. Entonces, bueno, vamos a verlo en este ejemplo. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si tú descontextualizas el versículo y se lo muestras a una persona, le dices: mira, papi, lo que decía Pablo, los hacedores de la ley son justificados. Y te quedas con ese versículo, y la gente en su ignorancia dice: no, pues sí, tengo que guardar la ley. Pero más adelante viene la antítesis, eso fue la tesis. Más adelante, Romanos 3:19 dice:
por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Entonces dice una vez, me acabas de decir que por la ley soy justificado y luego me dices que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley. ¿Estás mal, Pablo? No, es un método, es el método platónico. Y finalmente viene la síntesis. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, tesis, antítesis y síntesis. Por eso es tan complicado y tan peligroso leer a Pablo si no entiendes el método que está usando. Y por eso los cristianos, en su mayoría muy inteligentes, cuando leen a Pablo, lo primero que dicen es, pastor, encontré una contradicción. Y digo inteligentes porque realmente leyeron su Biblia, dicen, mira, aquí dice una cosa y acá dice otra. Y digo, qué inteligentes son, ¿no? Escudriñaron las escrituras y encontraron una incongruencia. Está diciendo una cosa aquí y otra cosa acá. Se explica por medio del método que está usando. Y fíjate que hay un capítulo de diferencia, no te pone las frases seguidas, está en un capítulo uno y en otro capítulo otra cosa, y no hay ninguna contradicción. Y lo mismo sucede con un montón de cosas que dice Pablo, por eso hay que tener mucho cuidado. El uso de velo usa el mismo método. Primero dice, sí, que las mujeres se pongan velo, luego dice, ay, ¿qué crees que a la mujer le fue dado el pelo con el cabello en vez de velo? Y al final concluye, estamos por la gracia, no necesitan velo. Y un montón de iglesias carismáticas y tradicionalistas, hasta la luterana en Jerusalén, te obligaban a ponerte velo en la cabeza, porque eso decía el apóstol Pablo. Y dices, no es posible que haya pastores tan ignorantes que no hayan entendido el método que está usando Pablo, ¿no? Cuando dice que la mujer no predique, es lo mismo, está usando el mismo método en la iglesia. Llegan acá y me dicen, pastor, está muy bien, pero está en pecado porque deja que las mujeres prediquen en su iglesia. Digo, ay, papi, lee bien la escritura, a ver si le inteliges. No les digo lo que dice Platón, porque digo, ¿para qué embrollarlos en su mentecita pequeñita? Mejor que lean bien y que escudriñen, ¿no? Y algún día Dios se los revelará. Eso de andar, ¿cómo se dice? Debatiendo cosas. Ay, por Dios. Bueno, todo este fenómeno de asimilación fue llamado helenismo y llevó a la revuelta macabea en el 167 a.C. La lucha macabea fue el intento por desvincularse de los griegos, cuando menos en cuestiones político-religiosas. Vamos a ver la historia, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Macabeos. Y siguen cayendo 20 años diciéndoles lo mismo y 20 años siguen cayendo. Bueno, hubo ahí 4, no sé si tú caíste. Bueno, 20 años cayendo con la misma broma, no puede ser. Y bueno, cada año me enojo con Martín Lutero, nos dejó sin y sin otros libros por burro. La verdad, él solo tomó la decisión. ¿Por qué tomó esta decisión? Porque la Biblia en hebreo, la Biblia hebraica, no tiene Macabeos en el Antiguo Testamento. Ellos lo tienen como un libro histórico, ¿no? Todos los niños ven historia de Macabeos en primero de primaria, como a ti te enseñan la Revolución Mexicana, ¿sí me explico? Entonces dice, ¿para qué lo metemos en la Biblia si de todos modos se lo vamos a enseñar a nuestros hijos en las escuelas? ¿Y qué tal si hay una escuela laica que no quiera meter algún libro bíblico? Tenemos un respaldo histórico, por eso lo dejaron como histórico, y Lutero nos partió totalmente el queso. Y 2, pensaba que homologando su traducción alemana con los libros de la Biblia hebraica, los judíos se iban a convertir, ¿no? Dijo, ahorita se van a convertir en masa todos los judíos en Alemania. Obvio que no, lo mandaron a volar. Traducir la Biblia en esa época era casi un sacrilegio. Entonces imagínate, después se volvió antisemita Martín Lutero, ¿no? Primero los quería evangelizar, luego se volvió antisemita. Bueno, primera de Macabeos 2:24. Dice la escritura, acá tenemos el texto, dice, al verle Matatías,
que iba a sacrificar el cerdo sobre el altar santísimo, se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y degolló al sacerdote griego sobre el altar. Básicamente pusieron un cerdo en el lugar santísimo, en el templo de Zorobabel, y pidieron un voluntario. Dijeron, a ver, un voluntario que venga y sacrifique al cerdo, ¿no? Para desacralizar el altar, para ver que ya se convirtieron a los griegos, que ya no siguen sus prácticas antiguas y absurdas al Jehová. A ver, alguien que pase, ¿cómo se dice? Un voluntario. Y pasó este hombre, Matatías, parece que era sumo sacerdote, pasó, le dieron el cuchillo, ¿no? Y agarró al sacerdote griego y mismo lo sacrificó en el altar y se armó la trifulca. Así es como empieza la historia de los macabeos, toda una guerra de guerrillas. Y eso que no conocían al Che Guevara, yo creo que el Che Guevara leyó Macabeos para sacar sus tomos de la guerra de guerrillas. Y bueno, todo está en mi libro Intifada. Básicamente fue una estrategia de pequeñas rebeliones aquí y allá, ¿no? Eran unas rebeliones aquí, chiquitas, por allá, y los griegos no sabían de qué se trataba y movilizaban a todo el ejército pensando que se trataba de una independencia masiva, y pues no encontraban nada. Imagínate lo que cuesta movilizar el ejército. Eso cayó en descrédito con el gobernador, con el emperador, y sucedió también, eran tan corruptos los griegos, para que no piensen que es algo nuevo, que vendieron el puesto de sumo sacerdote 2 veces, ¿no? Y entonces se lo vendió a 2 familias diferentes, las 2 familias empezaron a luchar entre ellas, y esto desestabilizó toda la sociedad griega, y gracias a eso ganaron los judíos, aprovecharon este debilitamiento. Todo está en mi libro resumido. Bueno, Primera de Macabeos 4:36 dice: Judas y sus hermanos, ya se había muerto Matatías, dijeron: nuestros enemigos están vencidos, subamos a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos y pusieron ceniza sobre sus cabezas. Ganaron la guerra, dicen: ahora sí, vamos a celebrar, a recuperar el santuario de Dios, y llegan y está todo destruido, desolado, con arbustos, caído, todo mugroso, y dicen: oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pero 1 Macabeos 4:49 dice: hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa, quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Dice: bueno, pues vamos a limpiar y vamos a hacer nuevos objetos sagrados. Y por primera vez en 438 años, los judíos tuvieron independencia política, cultural y religiosa. Desde Babilonia, que los invadió y se los anexó. El actual Estado de Israel cumplió 70 años en el 2018. Los macabeos tuvieron 104 años de libertad política, cultural y religiosa. Todavía no han llegado a la época de los macabeos para decir el Estado independiente de Israel. ¿Sí me explico? Esto es increíblemente importante y además histórico, porque esto nos va a llevar a entender las profecías de Daniel totalmente en su contexto. Daniel no es un libro escatológico, por supuesto que tiene sesgos escatológicos, pero es un libro mesiánico. Está anunciando el nacimiento de Jesucristo, y es tan preciso que lo predice con 40 años de diferencia. Cuando uno hace el cálculo de las semanas de Daniel, que sumas y restas, y la semana y media y los 3 y medio, te da que Cristo iba a nacer 40 años antes de Cristo. Esto es súper preciso para un profeta, 600 años antes de Jesucristo. Hay gente que dice: no, hombre, Daniel ha de haber sido un profeta posterior que está narrando historia antigua, no es posible que sea tan acertado con sus profecías. Pero no recuerdo si es Ezequiel o Jeremías,
lo menciona cuando dice, o Isaías cuando dice, si estuvieran delante de mí, Daniel, Samuel y creo que es Noé, nada más ellos tres se salvarían y nadie más. Es decir, Daniel ya estaba mencionado como un gran profeta, es Ezequiel, en el libro de Ezequiel, y Ezequiel era un deportado en Babilonia, o sea que lo conocía. Esto le da certeza al libro de Daniel y al momento en el que se escribió. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, en el año 63 antes de Cristo fueron aplastados los judíos por los romanos. En mi Biblia diacrónica con hebraísmos, bueno, lo que se deja ver en la historia, digo por supuesto que incluía el libro de los Macabeos, no podía estar esa Biblia sin el libro de los Macabeos. El problema fue que empezaron a estrechar lazos con Roma. Dijeron, ay, primero somos amiguitos. Roma reconoció al Estado independiente de Israel de los griegos, luego les empezaron a mandar milicia, ¿no?, para que no tuvieran problemas, para proteger sus fronteras, y estrecharon tanto los lazos que llegó un momento en que les pusieron un gobernante títere, ¿no? La familia de Herodes, que eran medio judíos, medio romanos, y se los pusieron de títere, y después militarizaron la región. Muy, muy hábiles los romanos para hacerse del control de Israel. Pero bueno, esa es otra historia. Regresemos a los griegos. Bueno, la historia de los Macabeos nos dice que durante 8 días realizaron la dedicación del templo, y en esos 8 días se dio un milagro. No tenían aceite para las lámparas, y tenían aceite nada más para un día, ¿no? El aceite iba a durar un día y duró 8 días. Esto quiere decir, Dios hizo el milagro de que el aceite estuviera ardiendo durante 8 días. Hubo una multiplicación del aceite. Por eso la lámpara Hanukkah tiene 9 brazos. Miren, les puse uno en color rojo. Este es el brazo con el que se enciende, y los 8 días que conmemoran el milagro de la multiplicación del aceite. Los judíos encienden una vela por día, y normalmente, como son 8 días, las velas van formando una línea inclinada, ¿no?, porque unas se van consumiendo más que las otras. Entonces, bueno, la tradición en Israel es que cada lámpara Hanukkah sea diferente, ¿no? En realidad lo que encendieron fue una menorá, pero la menorá, bueno, 8 días estuvo encendida, por eso son 9 velas, una que enciende y 8 velas que conmemoran, y bueno, también encienden incienso. Básicamente es una fiesta que nos está recordando que la mano de Dios está ahí, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Cuántos atravesaron un tiempo difícil durante el COVID? ¿Cuántos siguen esperando la bendición de Dios, la liberación de sus economías? ¿Cuántos siguen esperando una prosperidad en el trabajo? Gloria a Dios, hemos escuchado ya 3 milagros en esta iglesia laborales desde que comenzó este año nuevo judío, este año que estamos declarando Midgashem. Esto es una esperanza para ti, para que digas, Señor, yo también quiero ese milagro, yo también quiero recibir esa bendición. Y esto es lo que representa la Hanukkah. Es el momento de renovar nuestra fe. A veces parece que Dios está dormido, parece que Dios se burla de nosotros, parece que no nos contesta. Dices, ¿por qué oro y los cielos están como cerrados y las cosas me salen mal? Dios, ¿qué hice? ¿No? Fui yo, fue mi esposa, fueron mis hijos, fueron mis papás, fue el vecino que me maldijo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está tu cobertura sobre nuestras vidas? Y vienen todas estas dudas que tenemos, ¿no? Cuando se va algún familiar que queríamos también, Señor, ¿por qué no contestaste nuestras oraciones? Y esto es precisamente la Hanukkah. Hay tiempos muy difíciles. El judaísmo pasó 438 años de un tiempo muy difícil en Babilonia, y no crean que fue fácil liberarse, ¿no? Cuando Ciro dio la orden para que reconstruyeran Jerusalén, estaban en la miseria. Nehemías dice,
no es posible que mi pueblo esté pasando tales hambres, que se hayan vendido como esclavos a ellos mismos, que Jerusalén esté toda destruida, ¿no? ¿Cuál libertad? ¿Dónde está Dios? ¿No? Nos preguntamos con este tipo de cosas. Por eso la luz de la Hanukkah significa esa esperanza, significa renovar nuestra fe. En 438 años no vieron milagros o no quedaron milagros registrados en la historia hebrea. Bueno, hay muchos milagros en los libros del Talmud, pero el milagro de la Hanukkah es uno histórico para todo el pueblo. Es la respuesta, es el decir: mira, no se ha acabado mi piedad, no se ha acabado mi misericordia, espera tu milagro, espera en este año Midgashem, viene la mano de Dios sobre nosotros, aún en medio de la desgracia económica del planeta. Dios te va a prosperar. Ya ha habido 3 testimonios y va a haber más. Tú eres el siguiente que vas a venir y vas a decir: gloria a Dios, porque el Señor ya respondió. Juan 10:23 dice la escritura: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Durante la rededicación anual que hacemos, no celebramos Hanukkah, pero sí rededicamos el templo con incienso, encendemos las velas de la Hanukkah. Han ocurrido milagros en esta iglesia. La primera Hanukkah incensamos en el 2011, ya se imaginarán: no, como el pastor Lauro está incensando, si el incienso es católico. No, ignorante, el incienso es bíblico, ¿no? Que lo usan mucho los católicos, bueno, qué bueno, pero es bíblico, lo usan también los judíos. Entonces, mientras sea bíblico, sigue siendo cristiano, ¿no? Hay todo un tabú. Usamos nada más el aceite de unción, y a veces es como el agua bendita. Escuché este testimonio de esta persona que agarraba aceite de unción en la mañana y le hacía así a su esposo en el cabello, a ver si el aceite mágicamente hacía algo. El aceite es un símbolo, es aceite de oliva, lo puedes usar para cocinar, ¿sí me explico? La fe que le estás poniendo al aceite como símbolo, como representación, es lo que realmente importa. Bueno, Hanukkah, incensamos en el 2011, fue la primera vez que usamos el incienso, y estaba bastante mala la foto, pero el templo se llenó de humo. Eran 2 varitas de incienso y había un humo espeso. Jamás habíamos incensado. Yo dije: pues es natural que haya tanto humo por el incienso. Y no, otros años vimos y obvio que, huele a incienso, pero no se llena tanto de humo. Era la nube de gloria realmente, y no supimos que Dios nos había visitado hasta el siguiente año, que volvimos a incensar y no pasó nada, que no hubo tanto humo. En diciembre del 2012 sucedió otro milagro en la congregación. Había explicado que en el templo de Herodes, para que el sacerdote tenía que andar descalzo, lo calentaban con agua caliente, ponían agua, los cimientos, y el piso estaba caliente para que pudiera estar descalzo y no se enfermara, porque tenía que ministrar 8 días sin salir del templo. Y eso expliqué un domingo. El otro domingo íbamos a incensar y el piso estaba tan caliente en esta zona que se podía caminar descalzo. Yo dije: es un cortocircuito. Vino mi cuñado y dijo: si fuera un corto, con este calor estaría saliendo fuego de los enchufes. Y pasó la Hanukkah y se acabó el calor, y ya no ha vuelto a pasar, ¿no? En 10 años, pero bueno, fue un milagro increíble. En diciembre del 2014 estábamos nosotros en Monterrey, habíamos dejado todo cerrado, y mi mamá dice que en la noche se veía una luz resplandeciente en la parte de atrás, que mi tío, el que vive atrás, también la veía. Esto ha sucedido en algunas iglesias. La nube de gloria ilumina por las noches algunos lugares. Dijimos: no, nadie se quedó, la iglesia está vacía, estamos nosotros en Monterrey. Entonces, bueno, en otro Hanukkah encendimos la lámpara menorá, por lo que encendiera la lámpara menorá, y parecía que era como si hubiéramos encendido así una hoguera. Había muchísima luz. Entonces, bueno, Dios confirmó
que el incienso de la Hanukkah era grato delante suyo, por eso seguimos incensando una vez al año para no quitarle esa unción al incienso, para que siga siendo algo especial, ¿no? Si incensara cada domingo, seríamos como la iglesia católica, ¿no? Que incensan en algún momento durante la misa, y no quitarle la sacralidad al incienso como lo hemos hecho con el aceite de la unción. Apocalipsis 5:8 dice que nuestras oraciones son como un incienso que sube delante de Dios y Dios lo bebe, ¿no? Él se bebe nuestras oraciones. Y tú piensas, o qué es lo que pasa con tus oraciones, dices, suben, y dice Dios, no las voy a escuchar, las voy a echar en una copa y me las voy a tomar, ¿no? Qué interesante, ¿no? La concepción, Dios bebe nuestras oraciones que son como un incienso. Me imagino esas copas, esos cócteles que te sirven en los restaurantes, que le sale como un mito, ¿no? Que le echan hielo seco, no sé qué le ponen, y te bebes la copa con todo y el humo. Es así como esta imagen de que Dios está bebiéndose nuestras oraciones, nuestras peticiones. ¿A qué sabrán tus peticiones? ¿No? Serán peticiones amargas, con llanto, Señor, me has abandonado, y dices, ay, hasta estaba bien amarga esa oración, ¿no? O será una oración dulce, así, gracias Señor, bendito eres, ay, qué rica está esta copa, voy a tomar más de esta oración de agradecimiento. Qué interesante, ¿no? Se puede hacer un sermón de eso. Y nosotros seguimos proclamando un año especial, un año Midgashem. Recuerden, este año 5783, en Gematria formaba una palabra, Midgashem, es Dios hará realidad nuestros sueños, y lo vinculamos a una profecía de Isaías, cuando Dios hace realidad su palabra en nuestras vidas. Vamos a seguir creyendo, vamos a seguir declarando. Dios va a responder muy pronto. Aquí tengo sus peticiones escritas, los que nos las mandaron por internet también las añadí a los papeles. Todos los días estamos orando por sus peticiones, y hoy vamos a orar también especialmente por todas ellas. Básicamente, bueno, había peticiones muy espirituales, pero la mayoría de ustedes pedían dos cosas: uno, dinero; otra, salud, ¿no? La mayoría eran Señor, economía; Señor, salud. Era un 90%, yo creo, de la población. Juan 12:20 dice la escritura. Juan 12:20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús ya no ministró a los griegos, porque estar bajo el dominio griego es como estar bajo el yugo del mundo, como estábamos en nuestras vidas de pecado y de perdición antes de conocer a Jesucristo, con nuestro templo que somos nosotros lleno de suciedad y de idolatrías. La Hanukkah representa esa limpieza interior que vino a ser Cristo. La Hanukkah representa ese camino que tenemos nosotros abierto al lugar santísimo para poner nuestras oraciones allí. No solamente yo, cada uno de ustedes tenemos ese pase directo para que la oración llegue y le digas: permíteme ponértela en tu copa, Señor, para que te la bebas. No tiene que subir al cielo. Tú entras al lugar santísimo, hablas y llenas esa copa con incienso y Dios se la bebe. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es encender el incienso, vamos a consagrar nuevamente nuestro altar, vamos a orar por las peticiones escritas, por las que hemos estado orando desde que inició el año judío, y luego vamos a encender la Hanukkah. Bueno, gloria a Dios, otro milagro. Alguien dice que la publicación por internet se ve como una corona. ¿En dónde se me ve la corona? ¿Aquí? Ah, qué especial, ¿no? Bueno, ahí está otro milagro. Vamos a guarden esa foto para darla como testimonio la otra semana. Digo, por supuesto que es un efecto de luces, pero qué curioso cuando esas luces se hacen en un momento también totalmente específico, ¿no? No me voy a mover para que se quede la corona impuesta, ¿no? Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. A todos los que nos ven por internet, Jesucristo subió a celebrar la fiesta de la Hanukkah.
conmemora la liberación del yugo griego, donde se rededica el templo de Jerusalén. Redediquemos nuestro altar, enciende la luz de Cristo. ¿Quieres encender las lámparas de Hanukkah? Gloria a Dios. ¿Quieres encender incienso en tu casa? Hoy, una vez al año, gloria a Dios, velo como un símbolo y pon tus oraciones delante del Señor y dile: Señor, aquí están mis peticiones. Nosotros tenemos estas peticiones escritas. Vamos a orar también en unos momentos por sus peticiones, y vamos a repartir estos bollos. ¿Sí los enseñé a la cámara? Bueno, aquí estaban los bollos. Los debí haber enseñado cuando hablé de los subganios, ¿no? Los mandamos a hacer especialmente para ustedes. Bollos rellenos de mermelada, de frambuesa, de fresa, de diferentes sabores. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor haga realidad todos sus sueños. El Señor Midgashem, el Señor haga realidad todos sus sueños, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén.